que esto no está ocurriendo y todos quisiéramos que a pesar de que no hay una audiencia, pues efectivamente no se limiten los jueces solo al control formal, sino también sustancial. Tenemos otra clase de temas donde existen esta clase de problemas, porque yo me preguntaría, por ejemplo, lo siguiente: ¿qué pasa si arbitrariamente alguien, a pesar de que no hay una cantidad suficiente de elementos de convicción que constituya probabilidad, o haya tipicidad o ya cause justificación, se dicta un auto de enjuiciamiento? ¿Va a haber algún recurso contra ese auto de enjuiciamiento? No, porque va a ser igual que contra los autos que abren instrucción. Sin embargo, las cosas están cambiando, porque miren, hoy día no se abre instrucción contra una persona, va a la corte y la corte dice que se revoque y que se abre instrucción. El Tribunal Constitucional ya ha dicho que son inapelables los autos que abren instrucción, y nosotros toda la vida lo hemos dicho en jurisprudencia uniforme, a pesar de que no sabemos bien por qué se hace eso. Sin embargo, hoy hay un caso en la Corte Suprema en el cual, pues a pesar de que la superior ha dispuesto que se revoque esto, el caso ha llegado a la Corte Suprema. Y bueno, ¿de qué se trata? Se supone que acá los imputados tienen derecho a que justamente no sufran todas las etapas del proceso penal para definir su situación jurídica. Y entonces, si arbitrariamente se inicia un proceso o se va a juicio oral, entonces tiene que haber alguna forma de corregirlo, y por lo tanto, para eso hoy tenemos el tema de las quejas, ¿no es cierto? Quejas por infracción a la Constitución, y es desde ese punto de vista que se atiende lo siguiente: ¿qué si hay una diligencia preliminar 3 años? ¿Qué si no se ha garantizado el derecho de defensa de otras personas? ¿Qué si el hecho es un ilícito civil y no es un ilícito penal, es una operación comercial, y encima se tratan de personas que tienen derecho al desafuero porque está en el artículo 100 de la Constitución Política del Estado, y ninguna de esas 4 cosas se ha observado? Entonces, la Suprema declara fundada una queja por infracción a la Constitución, al debido proceso y otra serie de derechos constitucionales, y la Suprema lo que hace simplemente, desde mi punto de vista, cuando se dé eso, es cortar el proceso, o sea, declarar haber nulidad en el auto superior que dispone que se abra instrucción, y por lo tanto que se confirme la de primera instancia y que termine el caso. ¿Por qué? Porque se supone que la idea acá es evitar que esa persona continúe arraigada a un proceso a pesar de que es arbitrario. Inclusive yo pensaría, por ejemplo, en los casos de contrabando, supongamos que la tesis sea la siguiente: dice que el delito se comete cuando no se paga el impuesto más allá de 2 unidades impositivas tributarias, y hay 2 posiciones. Si una posición sea que es una ley penal en blanco y que por lo tanto el monto cuando se inició la imputación superaba, pero hoy día, varios años después, es menor al nuevo monto que ha señalado el Estado, ese caso tendría que ir a juicio. ¿Qué pasaría si es que se dicta autoenjuiciamiento en ese supuesto? ¿No se podría plantear un recurso? Lo van a denegar porque no está en el 292. Se plantea la queja, llega a la Suprema, fundada la queja, y creo yo que, a pesar de que es algo excepcional, también la Corte Suprema podría declarar la nulidad de ese auto y corregir este problema, porque de eso se trata. El problema es que esto no se hace al 100%. Necesitamos y exigimos todo el tiempo leyes escritas, los jueces, para poder resolver los problemas, creyendo que solamente debemos aplicar. Por eso, ¿cuál es la recomendación? Las leyes ya no se aplican. Primero se interpretan y después se aplican. ¿Y para eso qué se necesita? Conocer todos los métodos de interpretación de la norma. Atienza y todas las personas que está indicando el profesor, pero ¿partiendo de qué? Partiendo de las interpretaciones literales, sistemáticas, teleológicas, sistemáticas, principios, valores, impactos, y en fin, todos los métodos de interpretación de la norma que hay para dar justicia a la gente. Gracias, señor director. Bueno, entonces vamos a pasar a la última pregunta. Con ustedes, el doctor José Negri. Bien, muchas gracias, doctora Naya. Vamos a pasar entonces al otro tema. El otro tema tiene que ver con la imparcialidad del juez de juzgamiento ante la recepción de actuados por el juez de la investigación preparatoria. A veces no funciona bien, ¿alguien me puede ayudar ahí en la laptop? Si no funciona el control para pasar la diapositiva. Bien, entonces este es el tema de la imparcialidad del juez, ¿no es cierto? La remisión de los actuados al juez de juzgamiento al término de la etapa intermedia afecta su imparcialidad. Esa es la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Qué pasó en el Pleno Jurisdiccional Regional de Arequipa? ¿Qué es lo que pasó? 2 posiciones, ¿no? Una, que si esto afecta su imparcialidad, se dijo que la primera posición que sí, y la segunda posición, si la remisión de los actuados al juez de juzgamiento no afecta su imparcialidad. Y esto tiene toda una explicación. ¿Cuál es la explicación? Vamos a ver el debate a favor o en contra, pero arrancamos con una explicación. La explicación va a ser la siguiente. Número 1. En este nuevo Código Procesal Penal, lo que nosotros queremos es que el juez del juicio oral sea imparcial, y por eso cambiamos al juez, que es el mismo de la investigación preparatoria, el que hace la etapa intermedia, ¿no es cierto? Cambiamos todo el modelo, justo a propósito de lo que hablábamos. Hoy día, con el modelo del 40, en los casos ordinarios, ¿quién hace esa simbólica etapa intermedia que hay?
O sea, si no se acusa, ¿quién hace el control si está bien o no? La Sala Penal Superior. Si no está de acuerdo, ¿qué hace? Fuerza la acusación, lo eleva al fiscal supremo, el fiscal supremo dice, oiga, tiene razón el tribunal, ordeno que acuse, vamos a juicio oral. ¿Quién hace el juicio oral? La misma Sala Superior Penal que obligó prácticamente al Ministerio Público que haya juicio oral. La pregunta ¿es imparcial? Bueno, en el nuevo Código Procesal Penal creemos que no. ¿Por qué? Por eso lo cambiamos al juez. Simplemente decimos, usted juez estuvo en investigación preparatoria y en etapa intermedia controlando los actos del fiscal, usted se va. No lo queremos. Queremos en el nuevo juicio oral un juez que garantice imparcialidad. Y entonces si el juez del juicio oral lee el expediente que contiene la investigación preparatoria, lee el expediente que contiene la etapa intermedia, ¿va a ser imparcial o es que ya en la cabeza va a tener alguna información y va a estar predispuesto, a pesar de que los actuados de la etapa anterior solo son elementos de convicción? Pero hay que tener en cuenta que esos justamente son los que se van a convertir en prueba a partir de lo que plantea la teoría del caso del fiscal o del defensor. Y por lo tanto, lo máximo que le permitimos al juez del juicio oral es que al comienzo del juicio pues pueda haber el tema de que se pueda insistir en nueva prueba y él decida si lo admite o no, o que haya en todo caso algo que haya sido rechazado en la etapa intermedia y a ver si el juez hace el control de calidad. Inclusive eso es algo muy discutible. En algunas cortes de justicia lo que han estado haciendo el juez del juicio oral es hacer un reexamen. O sea, en la etapa intermedia se admitía determinadas pruebas, el juez del juicio oral se creía más sabio que el juez de la etapa intermedia y dejaba sin efecto las que se habían emitido. Y con eso, el tema de la seguridad jurídica que las partes tienen, de que pensaban que eso era lo que se iba a producir en el juicio, no pasaba. O sea, hay que tener en cuenta que lo primero que el juez debe saber es que la ley está para cumplirla. Por supuesto, se interpreta y se aplica, pero primero hay que cumplirla. Por lo tanto, en ese contexto, las propuestas son las siguientes. ¿Creen ustedes que si un juez del juicio oral lee un expediente que contiene todo, prácticamente todo, amigos, diligencias preliminares, investigación preparatoria y etapa intermedia, va a llegar al juicio oral imparcialmente o no? Ese es el tema en discusión. Posiciones a favor. El juez superior de Arequipa, Fernán Fernández, ¿qué dijo? Dice que hay que operativizarse la entrega del expediente. Cita el ejemplo de Chile. En Chile, ¿qué se hace? Solo unas sumidas, no la cantidad de información que nosotros preveemos en el nuevo código. ¿Por qué? Porque nuestro código tiene un origen eurocontinental, no tiene un origen anglosajón. En los juicios anglosajones, los jueces del juicio oral solo tienen un autoenjuiciamiento. En Chile los jueces solo tienen un autoenjuiciamiento. Yo quisiera que en el Perú los jueces solo tuviéramos un autoenjuiciamiento. ¿Por qué? Porque se supone que la prueba se va a producir en el juicio oral y Fiscalía y Defensa se van a encargar de ellos y van a absolver cualquier inquietud que nosotros tengamos. Y por lo tanto, si eso es así, ¿para qué tenemos que leer un expediente antes? Claro, se entiende que tendría que haber un buen alegato de apertura de Fiscalía y Defensa y después probar todo lo que se prometa al comienzo del juicio oral. Pero como nosotros podemos tener algún problema y no entender bien cómo es que esto va a ocurrir, ¿qué es lo que hacemos? El autoenjuiciamiento es una resolución que va a contener temas fácticos, temas jurídicos y además también va a contener cuáles son las pruebas que se han emitido en la etapa intermedia para que el juez del juicio oral tenga una especie de guión resumido de la próxima obra de teatro que se va a producir en este juicio oral. Y por lo tanto, el alegato de apertura a un juez que estaba acostumbrado a leer expedientes todo el tiempo para saber qué es lo que va a hacer en el caso, no le caiga como un balde de agua fría en un cuerpo desnudo. Y por lo tanto, para eso solamente requeriría el auto de enjuiciamiento y no leer expedientes. Claro, el juez que no tiene confianza en captar la información, el juez que le gusta reflexionar o meditar, que probablemente esté con los ojos cerrados en plena audiencia, nadie duda que el juez está atento y está concentrado captando la información, tendrá dificultades seguramente de poder lograr esa información. Pero que el juez que esté atento y se esfuerce con todos sus sentidos para lograr la información y hacer la audiencia, probablemente será el juez que tenga éxito. Y ese es el trabajo del juez, ¿no es cierto? Y entonces, Fernán Fernández, juez superior, muy progresista, juez superior de Arequipa, lo que nos dice es que no es necesario que haya un expediente. Lo único que se necesita es una breve sumida del expediente, porque las partes se van a encargar de proveerle esa información. Este juez superior Burgos es juez superior de la Libertad. Bueno, no es que haya una posición en contra, sino que lo que Burgos plantea es lo siguiente. Dice, ¿para qué los jueces del juicio oral van a tener un expediente? ¿Por qué deben tener un expediente si ellos deben formar su convicción sobre la base de lo que ellos perciban en el caso? El expediente no afecta a la imparcialidad del juez en la medida que el juez no lo lea. ¿El expediente para quién es? El expediente es para las partes.